Bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy vamos a meternos de lleno en una época verdaderamente transformadora y lo vamos a hacer a través de una lente muy particular. Vamos a ver cómo los fotoperiodistas en Argentina, desde que arranca la dictadura militar en el 76 hasta la brutal crisis económica del 2001, hicieron algo más que simplemente registrar la historia. A través de las fuentes que analizamos hoy, descubriremos cómo estos profesionales crearon lo que podemos llamar verdaderos vehículos de la memoria. Y es que estas fotos, sacadas muchas veces jugándose el tipo en condiciones extremas, acabaron moldeando la conciencia pública de todo un país durante 25 años llenos de turbulencias. Es un recorrido fascinante sobre el poder que tiene una sola imagen. Bueno, vamos a profundizar en esto, porque esta cita del académico Andreas Huyssen da en el clavo y capta a la perfección lo que está en juego. Imaginaos por un momento el contexto, un país donde el propio Estado intenta de manera totalmente sistemática borrar la realidad y ocultar la violencia. En un escenario así, una fotografía ya no es solo el acompañamiento visual de un periódico, ¿verdad? Se convierte en una prueba de que algo existe, en un ancla irrefutable para no olvidar. La posibilidad de ver era literalmente la única forma de conocer esa verdad que intentaban silenciar a toda costa. Primera sección. Desafiando a la dictadura. Para entender la magnitud de todo este fenómeno, tenemos que situarnos cronológicamente en los años más oscuros del régimen militar. Fijaos en esta línea de tiempo. Arrancamos con el golpe de Estado en 1976 y llegamos hasta el retorno a la democracia en el 83. Durante todos estos años, las investigaciones nos cuentan cómo el régimen hizo desaparecer sistemáticamente a miles de personas. Pero, y aquí está la clave, lo que le vendían al público era algo radicalmente distinto. Una narrativa visual completamente aséptica, diseñada milimétricamente para transmitir una sensación de orden y control absoluto, barriendo bajo la alfombra toda la represión. Los documentos que analizamos muestran un choque brutal de realidades. Por una parte, el relato oficial militar usaba los medios para justificar sus acciones, mostrando imágenes de estabilidad, de pacificación, e incluso intentando mostrar un lado humano y cotidiano de los militares para rascar algo de empatía. Pero claro, en las calles la historia era otra completamente opuesta. Los fotoperiodistas independientes y de agencias trabajaban sin descanso, muchas veces en la clandestinidad, para capturar exactamente eso que el Estado quería esconder: la violencia, la represión a los civiles y esos pequeños, pero cada vez más frecuentes, actos de resistencia diaria. Solo hay que ver las figuras imponentes de la Junta Militar del 81 en esta imagen. Transmite exactamente esa imagen de poder autoritario que querían proyectar. Pero para hacer frente a este monopolio visual, los fotógrafos hicieron algo brillante. Se organizaron. En ese mismo año montaron una exposición de fotoperiodismo que era puro desafío. Se saltaron la censura oficial y, ojo al dato, consiguieron que asistieran más de 5.000 personas en apenas 2 semanas. Fue un momento fundacional que demostró que el discurso del régimen podía cuestionarse a través de las imágenes. Segunda sección. La resistencia visual de las madres. Vamos a ver cómo esta necesidad de mostrar lo invisible llevó a usar las cámaras de forma súper estratégica para crear el mayor símbolo de los derechos humanos en Argentina. Ahora, lo realmente interesante aquí es la composición. Los fotógrafos buscaron intencionadamente esas rondas circulares de las madres de Plaza de Mayo, centrándose, por supuesto, en los inconfundibles pañuelos blancos. Las fuentes nos hablan de una alianza casi tácita entre los fotógrafos y las madres. Sabían perfectamente que la prensa local estaba amordazada por la censura, así que usaron la estética de estas marchas pacíficas para mandar las imágenes a las agencias internacionales. Fue una jugada maestra para puentear la censura local y conseguir una atención internacional masiva. Y la tensión fue en aumento. Durante la Marcha de la Resistencia de 1982, estas fotografías lograron construir un relato épico de solidaridad. Al poner cara a cara el dolor tan digno de las madres con los golpes y la violencia de la represión policial, estas imágenes hicieron pedazos ese supuesto discurso oficial de pacificación. Se convirtieron en la prueba visual innegable de que la sociedad civil y el Estado estaban totalmente fracturados. Tercera sección. Documentando la verdad y la justicia. El régimen militar empezó a desmoronarse, sobre todo tras el varapalo de la Guerra de las Malvinas, y entramos en una etapa nueva. Con el regreso de la democracia en 1983, el papel de la Cámara da un giro de 180 grados. Ya no es solo resistencia, ahora es documentación legal pura y dura. Fijaos en este cierre de campaña masivo. Es el candidato Raúl Alfonsín en el 83. Las calles, los mismos lugares que antes eran escenario de represión, ahora están a rebosar de gente pidiendo democracia. Estas enormes manifestaciones públicas fueron las que abrieron la puerta de par en par para que el nuevo gobierno democrático empezara a investigar formalmente los crímenes del ejército. Y para llevar a cabo esa investigación, nace la CONADEP. Aquí el trabajo de los fotógrafos es absolutamente vital.
La comisión se llevó a los fotoperiodistas, junto a los supervivientes, de vuelta a las entrañas de los centros clandestinos de detención. Iban con un objetivo clarísimo: recopilar evidencias visuales, pruebas tangibles de los cautiverios, para el histórico informe del Nunca Más. Sus fotos tenían que demostrar aquello que, hasta ese momento, solo existía en el testimonio de las víctimas. Y esta imagen ilustra ese proceso de una manera tremenda. Es de Enrique Shore, en el centro clandestino conocido como el Pozo de Quilmes, en 1985. Solo vemos la llama precaria de un encendedor iluminando un mensaje grabado en la pared de una celda: «Dios mío, ayúdame». Es una foto que literalmente te hiela la sangre. Gracias a imágenes como esta, todos esos horrores que se intentaron ocultar en las sombras pasaron a ser una realidad palpable e innegable para todo el mundo. Todo este inmenso trabajo documental sirvió de base fundamental para el histórico juicio a las juntas del 85. Toda esa evidencia, incluidas las fotografías, ayudó a meter en la cárcel a los altos mandos del régimen, sentando un precedente mundial increíble en materia de justicia por derechos humanos. Pero claro, como nos cuenta el material que estamos analizando, la historia rara vez es tan sencilla, y las cosas no tardarían en complicarse. Porque poco tiempo después de ese juicio, la enorme presión militar derivó en unas polémicas leyes de amnistía que libraron de la justicia a muchísimos oficiales de menor rango. La foto de Martina Costa del 86 captura a la perfección esa sensación. Vemos a una figura oscura, sombría, pasando delante de unos carteles que rechazan las leyes de punto final y obediencia debida. La atmósfera de la foto es pura tensión. Refleja increíblemente bien esa tremenda decepción de la sociedad al sentir que la impunidad volvía a asomar la cabeza. Cuarta y última sección: ecos de la crisis de 2001. Damos un salto temporal hasta el amanecer del nuevo milenio, para ver cómo la fotografía argentina tuvo que enfrentarse a un nuevo colapso total, esta vez de tipo económico y político. El punto clave para entender esto es la magnitud del desastre económico del 2001. Hablamos del famoso corralito, donde a la gente se le bloqueó el acceso a sus propios ahorros. Esto provocó un estallido social enorme el 19 y 20 de diciembre. El gobierno declaró el estado de sitio, y la cosa acabó en una represión policial brutal en pleno Buenos Aires, que por desgracia le costó la vida a 39 personas. Las calles eran un caos absoluto. Aquí, los fotoperiodistas, trabajando codo con las cámaras de televisión en directo, consiguieron atrapar momentos de pura angustia, como policías a caballo cargando contra civiles desarmados en la Plaza de Mayo. Los autores de nuestro análisis señalan algo muy potente. Estas imágenes tan crudas actuaron como un resorte, activando instantáneamente en la gente el recuerdo traumático de las tácticas represivas de la dictadura militar. Y fijaos cómo todo esto construye un ciclo visual que es asombroso, casi inquietante. La fuente nos pone frente a frente dos imágenes. En una vemos al presidente de la Rúa huyendo en helicóptero en pleno estallido del 2001. En la otra, una foto prácticamente idéntica del 76, con la presidenta Isabel Terón escapando del mismo edificio exactamente de la misma manera, justo antes del golpe de Estado. Es como mirarse en un espejo temporal. Dos fotos que resumen de forma magistral la inestabilidad política crónica del país. En resumen, ¿qué nos llevamos de todo este recorrido? Pues que hemos sido testigos de una evolución espectacular. Durante 25 años, el fotoperiodista argentino dejó de ser alguien que pasaba por ahí observando para convertirse en un arquitecto indispensable de la memoria de todo un país. Sus cámaras se usaron para derribar la censura del Estado, para levantar símbolos reconocidos en el mundo entero como las Madres de Plaza de Mayo y para recolectar pruebas judiciales clave. Y sobre todo, crearon un archivo visual que nos obliga a mirar cara a cara la naturaleza cíclica de las crisis. Queda más que claro el inmenso poder de una fotografía, ¿verdad? Y todo esto nos plantea una reflexión final fascinante. Pensad en nuestro día a día, donde absolutamente todos llevamos una cámara en el bolsillo y generamos, sin exagerar, millones de imágenes cada segundo. Si resulta que nuestra memoria colectiva y la forma en que entendemos la historia dependen tanto de ese archivo visual que dejamos, ¿qué tipo de verdades históricas estamos moldeando hoy con las fotos que sacamos y compartimos? Es sin duda algo en lo que merece la pena pararse a pensar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Nos vemos en la próxima.